20 minutos, tenemos un límite, 9:21 a 21:15, la Camerata San Juan es la que va a exponer y por ahí no van a aguantar más de las 9:15, así que los vamos a seguir en ese tema. Muchas gracias, doctor Tomás. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Abel Fleming por el convite de que he sido objeto. Me siento muy honrado de esta invitación, de compartir este panel con el doctor Lozano, a quien aprecio y conozco mucho, por supuesto el doctor Tomás, por la tarea interesante, importante, relevante que está llevando a cabo. Y además quiero decir que estoy muy feliz de estar en este auditorio, con este público y en este lugar. En ese sentido quiero adherirme al bicentenario del notable sanjuanino, y lo digo no solamente retóricamente, porque hace un poquito tiempo publiqué un artículo recordando la faceta constitucionalista de don Domingo Faustino. De modo que mi saludo también para los sanjuaninos, porque se trata de una persona que hay que cuidar, porque todos los días nos interpela y nos enseña algunas cosas nuevas. Yo voy a sintetizar mi exposición a tres grandes aspectos a partir de la sugerente propuesta del doctor Fleming, que es lo que hablamos ahora cuando hablamos de control de constitucionalidad. Entonces, voy a señalar en primer lugar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice respecto de lo que ella denomina el control de convencionalidad. En segundo lugar, lo que la Corte Suprema dice que hay que entender el control de convencionalidad. Y en tercer lugar, lo que la doctrina ha dicho respecto de este aspecto, y en ese sentido voy a matizar alguna opinión personal al respecto. Me parece que, anticipando la conclusión, como dice el gaucho norteño, al cabo de este viaje, para este tránsito no eran necesarias tantas alforjas. Me parece que esa va a ser mi conclusión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a hablar de lo que se denomina el control de convencionalidad en el año 2006, a propósito de la causa Almonacid contra Chile. Y allí dice, y conviene retener lo que textualmente voy a citar, porque después no voy a poder volver por razones de tiempo, pero me interesa que se tenga presente, porque esto va a servir de sustento a lo que creo que debería ser la cuestión que habría que pensar al respecto. La Corte dice en ese año 2006 que las disposiciones, que si el Estado ratificó, si cualquier Estado ratificó el pacto, debe velar para que, cito, las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por aplicación de leyes contrarias a su objeto, a través de, cito, una especie de control de convencionalidad entre normas jurídicas internas y la Convención. Esto es tal vez complicado porque normas jurídicas internas podría significar también la Constitución. Y dice que al respecto se debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino la interpretación que del tratado ha hecho la Corte, que es el intérprete último de ese tratado, en este caso del pacto. En el mismo año, en Trabajadores Censados contra la República del Perú, mantiene esa tesis y le añade un aspecto controvertido, sobre el cual no voy a entrar demasiado, pero es un aspecto a pensar, que no solamente debe hacerse ese control de convencionalidad, sino que además puede establecerse de oficio dicho control. Y en el año 2009, en Rodillo Pacheco, dice que la interpretación que debe guiarse en toda esta materia ha de ser siempre de conformidad con los términos de la Convención, algo así como lo que los alemanes denominan die Auslegungsverfassungskonforme, es decir, la interpretación de conformidad con la Constitución, en este caso con la Convención. Segundo punto, ¿qué dice la Corte argentina al respecto?
Un año después de Almonacid, o mejor dicho, en 1995, en la causa de Giroldi, un año después de la reforma de la Constitución, la Corte dice que la jerarquía constitucional que se le ha asignado a los tratados allí especificados en el artículo 75-22 suponen la necesidad de una interpretación de conformidad con lo que la convención o que lo que el tribunal encargado al respecto de interpretar el texto diga, y en ese sentido se trata de una guía para interpretar el contenido del pacto. Habla de una guía. En 2007, en Maceo, se dice que el control de convencionalidad, se habla por primera vez aquí ya de control de convencionalidad, entre una norma jurídica interna y la del pacto, debe hacerse teniendo en cuenta los términos del tratado y la interpretación de la Corte Interamericana, que es el intérprete último de ese pacto. Y dice que el pacto es o la interpretación que se hace del pacto es una guía o una insoslayable pauta de interpretación. Guía en 1995, insoslayable pauta de interpretación en 2007. Y la misma doctrina se repite en la causa Videla en 2010. Tercer punto. ¿Qué dice la doctrina de todo lo que acabamos de leer? En primer lugar, los autores, pienso en Gelli, en Bianchi y en Sagüez, han señalado que siempre cabe un control de convencionalidad. Ya desde Mejián, en 1992, la Corte, al decretar la supremacía de los tratados internacionales respecto de las normas, lo había dicho. Con lo cual, desde ese lugar no estamos innovando en modo alguno. Siempre cabe, como regla general, pienso, una interpretación de todas las normas del ordenamiento interno de conformidad o tratando de que sean contestes con los instrumentos internacionales. Esto no genera ninguna novedad porque se puede aplicar analógicamente a la idea de la interpretación de conformidad con la Constitución por aquello de que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la última ratio del ordenamiento jurídico. Segundo aspecto, ¿es entonces obligatoria, y esta es la cuestión nuclear que se plantea tal vez a partir de la preocupación del doctor Fleming, ¿no? ¿Es entonces obligatoria la aplicación del contenido de algunos de las normas o de las interpretaciones de los tratados internacionales? Si nosotros pensamos en el Pacto de San José, el artículo 68, parágrafo 1, dice: los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Fin de la cita. Si esto es así, uno podría literalmente concluir que ni siquiera una obligación, una sentencia, una decisión de la Corte Interamericana resultaría obligatoria para el Estado argentino, porque el Estado argentino no tiene más que un compromiso, se compromete a cumplir la decisión. Sin embargo, nosotros sabemos que no deberíamos hacer una interpretación literal de los términos de los tratados internacionales y, en el fondo, de ninguna norma del ordenamiento jurídico. Nosotros sabemos que una correcta hermenéutica de las normas en general es la hermenéutica contextual. Por tanto, si hablamos de los textos internacionales, sabemos, porque a partir de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que los tratados deben interpretarse de buena fe.
Y sabemos además, a partir de Ekmejian contra Sofovich, que los tratados constituyen un acto complejo federal que involucra al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo en distintas etapas y que el incumplimiento genera una responsabilidad internacional. Al cabo entonces de esa interpretación hermenéutica compleja, nosotros podríamos concluir con buenas razones que una decisión de la Corte Interamericana en la cual un Estado ha sido condenado a una determinada manda resulta imperativa. Así lo ha entendido la Corte en el famoso caso Espósito del año 2004. No voy a leer los términos de esa sentencia que resultan seguramente conocidas para este auditorio y que se escriben como consecuencia de la condena que sufrió la Argentina en el famoso caso Bulacio contra la República Argentina. Pero sí quiero señalar, y sobre esto volveré al final, que la Corte allí dice de manera categórica que se ve compelida a cumplir los términos de la manda de la Corte Interamericana, aún a sabiendas de que respecto del señor Espósito constituye una flagrante violación a la legítima defensa en juicio. Es decir, la Corte sabe que al dictar esta decisión está incumpliendo el contenido esencial de un derecho constitucional. Y esto es lo que me ha permitido a mí ejemplificar este caso, pero no es el único, como un típico ejemplo de casos ya no difíciles, sino casos trágicos, para seguir la terminología de Atienza y de otros autores. Ahora bien, segundo aspecto dentro de este tercer punto. ¿Qué pasa si la nación, cualesquiera sea, pensemos en la nación argentina, no es parte? Ya hemos dicho que si es parte, la decisión resulta obligatoria y desde este punto de vista, y el caso Espósito lo manifiesta de manera bastante categórica, tendríamos que decir que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dejado de ser suprema. Y por tanto, habría un segmento del ordenamiento jurídico de la República Argentina, aquel segmento en el cual resulta la existencia de un tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si la Argentina es condenada, esa decisión de la Corte Interamericana resulta entonces la última instancia y por tanto el intérprete final y la soberana absoluta de ese aspecto de la decisión. Este es un tema que ciertamente genera una novedad y que para muchos puede suscitar cierta perplejidad dentro de la arquitectura constitucional de nuestro país. Es un tema entonces para pensar y que el caso Espósito lo desnuda de manera muy categórica. ¿Qué pasaría si la Argentina o cualquier otro Estado, en este ensayo que estamos haciendo, no resulta parte en una decisión de la Corte Interamericana o de algún otro tribunal internacional? Se suscita ahí un efecto vinculante ya no de la decisión, sino del precedente. La mayoría de la doctrina, pienso en Vidarte, en Albanese, en Hitters, en Gil, en Bazán, en Pinto, en Sagüez, así lo piensan. Por eso es que es interesante esta idea de que la interpretación conforme para la mayoría de la doctrina quiere decir interpretación vinculante. Disiento con eso. Hay una parte de la doctrina que no se anima a ir tan lejos y sugiere que resulta vinculante a menos que existan particularidades que permitan al juez escapar del holding que se ha determinado en esa decisión. Esa es Gelli. Y hay otros que piensan que resulta vinculante a menos que se viole un principio de derecho público constitucional
de los establecidos en el artículo 27 de la Constitución, y esto es algo interesante sobre lo cual voy a volver al final. Hay quienes piensan que no lo es decir, que una decisión de un tribunal respecto de un caso en el cual un Estado no es parte, es decir, una doctrina que se siente en un caso ajeno, no tiene más efectos que el de una opinión que hay que tener en cuenta. Esa es, a mi juicio, la correcta interpretación. Es lo que surge de los propios términos de la Corte cuando habla que es una guía o que es una insoslayable pauta de interpretación, y es lo que me parece que dice la propia Corte Interamericana cuando invita a los distintos tribunales a ejercer una suerte, una especie, como dice literalmente, de control de convencionalidad. A mí me parece que esto, más allá de lo que dice la Corte Argentina y la Corte Interamericana, lo podemos nosotros encontrar en un doble orden de razones, y con esto ya voy terminando. El primer orden de razones sería el juego armónico que proporciona el artículo 31 y 27 de nuestra Constitución. El artículo 31 dice, como todos sabemos, que la ley suprema es la Constitución, los tratados y las leyes dictadas en su consecuencia. El 27, poco empleado, poco recordado, y este quizás sea un aspecto sobre el cual habría que trabajar, dice que los tratados dictados por la Argentina deben ser contestes con los principios de derecho público constitucional. Ahí está una clave sobre la cual, entiendo yo, hay que avanzar. Ningún tratado, en última instancia, puede tener vigencia en nuestro país si violenta una cláusula de derecho público constitucional. ¿Cuáles son las cláusulas de derecho público constitucional? Yo arriesgo a señalar dos. Primero, el núcleo duro de los derechos fundamentales. Segundo, el derecho de gentes previsto en el 118, que constituye ya clarividentemente en 1853 un anticipo de lo que hoy por hoy en los temas de derechos humanos se denomina la jurisdicción universal. Esto tiene un anclaje o un vis a vis en el ámbito del derecho internacional. ¿Cuál es ese ámbito? Es el juego armónico de los artículos 27, 46 y 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 27 de Viena dice que ningún país puede invocar una norma de derecho interno para desconocer una de derecho internacional, salvo que se esté desconociendo de manera manifiesta una norma de importancia fundamental para su derecho interno. Y esa norma de importancia fundamental, dice el artículo 53, que es una norma de ius cogens, es decir, el ius gentium del 118 de nuestra Constitución. Vemos nosotros cómo a la vuelta de la historia, Viena, en 1970, se da un abrazo con la Constitución de 1853 de nuestros sabios constituyentes. Y esto entonces nos lleva, a mi juicio, a la conclusión de que cuando hoy hablamos de derecho de control de constitucionalidad, estamos hablando del mismo control de constitucionalidad del que siempre hablamos. El control de convencionalidad está inmerso dentro de esa arquitectura que es la Constitución. Muchas gracias.